Recording in progress. Bien, escúchenme una cosita. En el correo electrónico, perdón, en el chat pueden poner su apellido, nombre y carrera, por favor. Así ya después controlamos nosotros. Bien, acá tienen que estar entonces las comisiones 1, 2, 3, 4 y 9. Bien. Vamos a compartir pantalla para que nos ubiquemos en el PDF que supuestamente ustedes tienen. No sé si ya lo bajaron. ¿Están viendo el PDF, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es muy importante que para que comiencen bien en la parte de cálculo 2, es que por favor ya en su casa repasen todas las derivadas de todas las funciones, que las repasen, se las vuelvan a estudiar, y también las gráficas de las funciones, todas las funciones que vieron en cálculo 1. Porque el proceso de integración, ahora vamos a comenzar con integral indefinida, es opuesto al proceso de derivación. Básicamente eso, es decir, si ustedes observan, no sé si algo han leído ya del PDF, acá en cálculo 1 nosotros teníamos una función, básicamente teníamos una función y calculábamos su derivada. Bueno, ahora va a ser la cuestión al revés. Ahora vamos a tener la derivada de una función y vamos a buscar una función cuya derivada sea esa, por lo menos una función. ¿Y por qué digo eso? Porque en general hay una cantidad infinita de funciones que tienen la misma derivada. Y ahora vamos a ir viéndolo a eso con este ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo 1. Supongamos que dice un problema: determine la función f tal que su derivada f' de x es igual a x a la cuarta. Es decir, yo tengo que buscar una función cuya derivada sea x a la cuarta. De acuerdo a eso, si ustedes se dan cuenta, x a la cuarta es un simple polinomio, en este caso de un solo término. Y ustedes saben que la derivada de un polinomio me da otro polinomio. Y la cuestión que la derivada de un polinomio tiene un grado menos que el polinomio. ¿Sí? Ustedes saben que la derivada de x a la sexta es 6x a la quinta, por ejemplo. Si ustedes tienen un polinomio de grado n y calculan su derivada, van a obtener un polinomio de grado n-1. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, como acá en este caso la derivada es un polinomio de grado 4, entonces uno tiene que pensar que la función será un polinomio de grado 5, x a la quinta. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno deriva x a la quinta, el resultado es 5x a la cuarta. Y acá la derivada no lo tiene al 5. ¿Ve? Acá dice f' de x igual x cuarta, nada más, está sin el 5. Entonces uno piensa en esta función, f sub 1 de x igual 1/5 por x a la quinta, que tienen una constante que es 1/5. Y ustedes saben que la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función. Y acá tienen, ¿ve?, la derivada. Entonces, 1/5 por 5x a la cuarta. Simplificando el 5, obtengo x a la cuarta. Pero ¿qué es lo que pasa? No es la única función cuya derivada me da x cuarta. Si a 1/5, x a la quinta, por ejemplo, le sumo 2pi, vean acá abajo, f sub 2 de x, la derivada de 2pi vale 0. O sea que la derivada de f sub 2 de x me sigue dando x a la cuarta, ¿ven? Y si yo hubiera tenido 1/5 x quinta menos raíz de 3 sobre 3,
también pasa lo mismo, porque la derivada de menos raíz de 3 sobre 3 también es 0, porque es una constante. O sea que también obtengo la derivada igual a x cuarta. Eso ya me está haciendo pensar que en general yo voy a tener una cantidad infinita de funciones y van a tener la forma esta. Un quinto, x quinta más una constante c cualquiera. ¿Me van siguiendo? Ujú. Si Sí, yo profe. derivo un quinto por x a la quinta más c, cualquiera sea el valor de c, siempre su derivada va a ser x cuarta. O sea que lo que estamos obteniendo, si yo conozco la derivada de una función y busco una función, en definitiva estoy encontrando una cantidad infinita de funciones. Y eso es lo que se llama una familia de curvas o una familia de funciones que se llaman primitivas de x a la cuarta o antiderivadas. ¿Mm? Todas esas funciones que hemos ido encontrando, f sub 1, f sub 2, f sub 3, se llaman antiderivadas de f'. También se les llama primitivas. Veamos la definición. Una función f mayúscula es una antiderivada o primitiva de una función f minúscula si solo si se cumple esta igualdad para todo x del dominio de f chica. O sea, la derivada de f grande es igual a f chica. Y ustedes saben que en una de las consecuencias del teorema del valor medio, decía que si yo tengo dos funciones que tienen la misma derivada, ¿qué Ajá. pasaba con esas dos funciones? A ver si alguien me responde. Ya. Se diferencian en una constante. Exactamente. Entonces, de acuerdo a eso, veamos este teorema que me dice que si f es una antiderivada, f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en un intervalo i, entonces g también es una antiderivada de f minúscula en el intervalo i si es de la forma esta que acá dice, f de x más c, para todo x del intervalo. Bueno, lo que uno hace en definitiva cuando busca antiderivadas o primitivas, lo que hace es resolver una integral indefinida. Bien, vamos a hacer algo por acá. Vamos aquí al Paint. Bien, hagamos otro ejemplo. Tienen para anotar, si pueden escribir, sería bueno. Este otro ejemplo. Supongamos que me dice, busque todas las primitivas o antiderivadas de f chica de x igual, supongamos que me diga 2 por coseno de x más 5. ¿Está? Supongamos este problema. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos a resolver un problema de esta manera? Que tenga un enunciado algo así. Entonces, a mí me dan una función, un f de x que vale 2 coseno de x más 5. Y me pide que busque todas las primitivas o antiderivadas. Es decir, yo tengo que buscar todas las funciones cuyas derivadas me dé 2 coseno de x más 5. Ese proceso lo hacemos mediante lo que se llama la integral indefinida. Integral indefinida. La integral indefinida se le representa de esta manera. F de x, integral de f de x por el diferencial de x. Este es el símbolo de integral indefinida.
Ese es el símbolo. Esta función, el f de x que se encuentra ahí adentro, eso se llama función integrando. ¿Qué está pasando? ¿Hola? Sí, Sí, se lo escucha, profe. profe. No sé, me aparece una cosa aquí. Dele a minimizar. Ahí está. Bien, sigamos. Función integrando. Y este diferencial me indica cuál es la variable. Esto es lo que se llama diferencial de la variable de integración. Variable de integración. Entonces, la vamos a definir de la siguiente manera, la integral indefinida. Vamos a decir que la integral indefinida de una función, digamos, f chica de x por diferencial de x, Profe, va a ser disculpe, ¿cómo se igual. llamaba lo de x? Ahí arriba. Diferencial de la La variable de variable de integración. integral. La variable de integración es x. Es decir, que si uno tiene que pensar en las derivadas, pero en este caso en función de x. X es la variable. Chicos, traten de apagar los micrófonos y solamente el que quiera preguntar lo activa, por favor. Bien. Entonces, vamos a definir de la siguiente manera. La integral indefinida de f de x por dx, f chica, f minúscula, es igual a una f mayúscula de x más c, si y solo si la derivada de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x. La derivada de esta expresión que está acá, de f grande de x, es igual a f chica de x. Para todo x, eso se debe cumplir, para todo x perteneciente al dominio de f chica, de la función integral. Entonces, cuando ustedes quieran buscar funciones a las cuales le conocen su derivada, lo que tienen que hacer es utilizar este proceso, el proceso de la integral indefinida. En nuestro caso, ¿ya han copiado esto? ¿O hicieron copia de pantalla? Sí. Ya, Sí, profe. profe. En nuestro caso, tenemos esta expresión. Vamos a seleccionar acá. Movemos esto. Y vamos para acá abajo. Ahí está. Entonces a mí me pedía este problema hallar todas las primitivas de f chica de x que vale 2 coseno de x más 5. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear la integral. Perdón, pongamos color negro. Vamos a plantear la integral indefinida de f de x por diferencial de x. Siempre hay un producto dentro del símbolo de integral indefinida. Siempre acá, a la derecha del símbolo, es un producto. Es un factor es f de x y el otro factor es diferencial de x. Como es siempre esto un producto, si f de x es una suma o resta, el paréntesis es obligatorio. Entonces, en este caso, acá es obligación escribir 2 coseno de x más 5 encerrado entre paréntesis. Toda esa es la función integrando que está multiplicada por el diferencial de x. ¿Está? Siempre que tienen la integral de una suma o de una diferencia,
va encerrada entre paréntesis. Ahora, como ustedes saben derivada, a ver, ¿alguien me puede decir alguna función cuya derivada valga 2 por coseno de x más Seno 5? cuadrado. ¿Cómo, mijo? Seno cuadrado más 5x. A ver, veamos. Seno cuadrado de x más 5x. Yo lo anoto acá abajo porque esto es nuestro pensamiento. Eso es lo que vos has pensado. Ese sos vos, esa es tu cabeza. Ahí está. ¿Sí? Ese sos vos. ¿Será verdad? Si yo tomo esta expresión y la derivo, obtengo esto que tengo acá arriba, 2 coseno de x más 5. Veamos. La derivada de seno cuadrado de x, esto es una potencia, es 2 por seno de x y por la derivada del seno de x, que es coseno de x. Ah, no me está dando entonces. No va, está mal. Seno cuadrado de x no puede ser. A Sería, ver, profe, controlemos el otro. A ver, controlemos el otro. La derivada de 5x, ¿cuánto vale? 5. 5. Ah, bueno. Ahí le hemos acertado. Pero el problemita lo estamos teniendo acá. A ver, vuelvan a pensar. 2 seno de Por x seno de X. más 2 5x. por seno de x. 2 seno de X. Muy bien. Si yo derivo 2 por seno de x, yo ahí tengo una constante por la función seno. La derivada de eso es la constante, que es 2, por la derivada del seno de x, que es coseno de x. Perfecto. Ahora sí está dando. Entonces, esta integral va a ser igual a 2 seno de x más 5x, y además acá más c, donde c representa a cualquier constante que uno quiera. En general, como el enunciado me decía, vean el enunciado, me dice, busque todas las primitivas o antiderivadas, todas. Obviamente tengo que escribir esa constante c, que me representa a todas las primitivas. Esto vamos a borrar, esto lo borramos. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, nuestra respuesta a nuestro problema va a ser todas las primitivas o antiderivadas de f chica de x igual a 2 coseno de x más 5 son, y ahora escribo esto. Le puedo llamar f grande de x igual a 2 seno de x más 5x más c. Y con eso está resuelto el problema. Si yo derivo esta expresión, obtengo la expresión que teníamos antes. ¿Alguna pregunta? No, ¿Hay profe. algo que no hayan entendido? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, vean qué importante que es saber las derivadas de memoria. Pues si no las conocemos a las derivadas, vamos mal. ¿Eh? Entonces, repasen bien el temita este de derivadas. Bueno, puedo salir de aquí. Volvamos al PDF. Bien. Bueno, esto es lo que ya está. Constante de iteración, bla, bla, bla. Esto se llama entonces integral indefinida. Bien. Y acá está el ejemplo 1 resuelto mediante la integral indefinida, usando el signo. ¿Qué significa gráficamente esto? ¿Qué significa que dos funciones tengan la misma, o sea, que dos constantes difieran, que dos funciones difieran en una constante, en general? Si yo tengo, a ver, supongamos que yo tengo p de x, una determinada función o expresión,
y tengo una Q de X que es igual a P de X más alguna constante cualquiera, que puede ser positiva, puede ser negativa, cualquier constante. ¿Qué ocurre gráficamente? Suponiendo que la gráfica de P la conozco. A ver, supongamos que este sea el eje X, este sea el eje Y, y supongamos que la gráfica de P sea esa curva, por ejemplo. Esa es la gráfica de P. ¿Cómo sería la gráfica de una función Q? Supongamos que C sea una constante positiva. ¿Qué pasaría? Sería el mismo Depende. gráfico, pero más arriba. Bien. Es otra curva igual a esa, pero más arriba. O sea, desplazada hacia arriba. Pongamos una traslación vertical. Supongamos que esta sea una Q de X igual a, esto supongamos que sea P de X, y esto va a ser un P de X más una constante positiva. Supongo que sea más 1. Si es que esta distancia, si es que este salto es de una unidad, por ejemplo. O sea, la función, la gráfica de P se ha desplazado una unidad hacia arriba y he obtenido la gráfica de esta función Q de X, que sería P de X más 1, si la he desplazado una unidad hacia arriba. Si lo hubiera hecho hacia abajo, supongamos 3 unidades, hubiera obtenido esta función. Por ejemplo, supongo que esta sea también una Q de X, que sea igual a P de X, supongamos, menos 3. Eso significaría que desde P de X, esta curva, verticalmente se ha movido hacia abajo 3 unidades. Entonces esto sería una distancia de 3 unidades. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Entonces, toda esta expresión, Q de X más C, me representa a la familia de primitivas de la función P. Esta es una familia, así se le llama, familia de primitivas o antiderivadas, es lo mismo, antiderivadas de P, de la función P. Todo depende del valor de la constante C. Entonces, supongamos que alguien viene y me dice, me da una determinada función P de X, una expresión P de X. Supongamos que esta es la curva, la que tienen ahí. Y me piden hallar aquella función que pase por un determinado punto. Me dan un punto de paso acá, le llamemos A. ¿Cuál sería mi incógnita en ese caso? C. Exactamente, el valor de C. O sea, de todas las primitivas que nosotros tenemos y que sabemos que son similares a la gráfica de P, pero desplazadas hacia abajo o desplazadas hacia arriba, dependiendo del valor de la constante C. Como ustedes observan, solamente va a haber una curva que pasa por el punto A. ¿Sí? Porque todas son curvas paralelas, todas, en forma vertical. Mediante traslación vertical, siempre voy a obtener curvas paralelas. Bien, si a mí me piden de todas esas curvas, solamente una, que es la que pasa por el punto A, mi problema se convertiría en determinar la ecuación de esa curva, y determinar la ecuación de esa curva significa encontrar el valor de C que le corresponde. Hagamos un ejemplo. Supongamos este ejemplo que me dice, hallar vamos a cambiar un poquito el enunciado. Hallar f de x, sabiendo que
f' de x es igual a 3x a la séptima y que su gráfica pasa por el punto, supongamos un punto A de coordenadas menos 1,5. Bien. ¿Cómo sería el desarrollo de este problema? Primero, vamos a buscar todas las primitivas. Es decir, vamos a integrar, vamos a calcular la integral indefinida de f' de x. Estoy conociendo la derivada de una función por diferencial de x. O sea, la integral indefinida de 3x a la séptima por diferencial de x. Bien. Entonces ahora comencemos a pensar. ¿Qué función podría ser cuya derivada sea 3x a la séptima? Comiencen a pensar ustedes y me lo dicen. 3 octavos de x a la 8. A ver, acá el compañero dice 3 octavos por x a la octava. ¿Estará bien esto? A ver, controlamos. La derivada de 3 octavos x a la octava sería 3 octavos, que es una constante, y la derivada de x a la octava es 8x a la séptima. Obviamente, simplifico 8 con 8 y nos quedó como resultado 3x a la séptima. ¿Está? Perfecto, entonces, la propuesta del compañero. Bien, y a eso le sumo la constante c. Entonces, primero, lo que hago es buscar todas las primitivas. Ahí tengo todas las primitivas. Bueno, pero a mí me pide una sola, porque de todas, solo hay una que pasa por el punto A. Entonces, vamos a ir indicando que como la gráfica de f pasa o contiene, pasa por el punto A de coordenadas menos 1, 5, ¿qué significa matemáticamente eso? Entonces, ¿qué significa? Que la gráfica de f pasa por el punto menos 1, 5 o lo contiene al punto menos 1, 5. A ver, ¿qué significa? Que f de menos 1 es igual a 5. F de menos 1 tiene que valer 5. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si esta fuera f de x, calculemos f de menos 1. Donde está x pongo menos 1. Entonces me va a quedar 3 octavos por menos 1 a la octava más c, eso tiene que valer 5. Y de ahí obtengo el valor de c que corresponde. Entonces, me va a quedar ¿cuánto? C va a ser igual a 5. Como en menos 1 a la octava, esto vale 1. El 3 octavos lo paso restando, va a ser menos 3 octavos. O sea que el valor de C vale ¿cuánto? 8 por 5 es 40, menos 3, 37 octavos. Respuesta. ¿Qué me pedía el problema? El problema me decía, a ver, hallar f de x, dice, sabiendo que su derivada vale tal cosa y que pasa por este punto. Y bueno, directamente digo cuánto vale f de x. F de x, la respuesta va a ser que f de x es igual a ¿qué? Acá teníamos 3 octavos x a la octava, 3 octavos por x a la octava, más el valor de la constante. Y la constante en este caso es 37 octavos. Y esa es la función, y es la única función cuya derivada vale 3x séptima y que pasa por el punto menos 1, 5. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? No, profe, todo claro. Todo clarito. Bien.
¿Puedo volver al PDF? ¿Quieren que alguien se quedó para que copien esto? Vamos a hacer una copia de pantalla. Sí, profe, yo le hago una captura en 2 segundos, lo último. Sí, pregunte. Lo ¿Acá? último. Sí, ahí está. Después, profe, ¿puede volver un momentito más arriba? Quiero una cosa. Vamos para arriba. Ahí. Más arriba. El enunciado. Sí. Listo. Sí, mi hija, ¿qué quería preguntar? No, nada, profe, era que le decía que ya estaba. Profe, a la par del símbolo ese de integral, ¿siempre va la derivada de f de x? Porque antes no ponía derivada, pone solamente la función f de x. ¿Va siempre la derivada? Acá. ¿Esto? Sí, ¿siempre va la derivada ahí? No, es que depende del problema que vos tengas. En Ah, este listo. problemita, Listo. en este problemita, me dan de dato f' de x y me piden f de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el proceso opuesto a la derivación, que es la integral indefinida. Por eso es que acá yo pongo integral de f' de x por dx. Pero en el ejemplo anterior, vamos para acá. ¿Dónde está? Acá. Acá, ¿dónde estoy? Decía, busque todas las primitivas o antiderivadas de f de x. Bueno, acá no le pusieron prima. Acá se llama f de x. Bueno, en este caso yo tengo que hacer la integral de f de x por dx. Ah, listo, profe. Gracias. Supuesto que ya el resultado ya va a tener otro nombre. Generalmente se utilizan letras mayúsculas. La misma letra, pero en mayúsculas. O si le querés llamar g de x, vos ponerle el nombre que vos quieras. Lo importante es que uno siempre responda correctamente. ¿Ve? Por eso al final yo digo, todas las primitivas de tal expresión es tal expresión. Si vos le llamas g de x, llamale g de x. Pero que quede bien clarito cuáles son todas las primitivas. Sí, Si profe. te hubieran dado de datos, a ver, como para pensar un poquito más. Si me hubieran dado de datos la tercera derivada y me piden la segunda derivada, o sea, este es un dato, y me piden esto, ¿qué tendría que hacer? Tendré que integrar la tercera derivada. ¿Ve? Si yo integro la tercera derivada de el f tercera de x, voy a obtener ¿qué cosa? Voy a obtener f segunda de x más c. Siempre la derivada del segundo miembro, si yo a esto lo derivo, tengo que obtener esto. ¿Está claro? Yo tengo que derivar. Yo derivo lo de la derecha y tengo que obtener la función integral. ¿Alguna pregunta? No, profe, sí se entendió. Muy bien. Bien. Volvamos entonces acá al PDF. Bueno, acá muestran gráficamente el significado de todas las primitivas, en este caso de x cuarta. Esto es lo que se llama solución general. Y gráficamente, entonces, como ustedes saben, acá que acabamos de ver, son todas curvas paralelas que se obtienen mediante traslación vertical. Porque todas se distinguen en una constante. Bueno, acá me dice que una primitiva particular la voy a obtener si es que conozco un punto, por ejemplo, un punto de paso de la gráfica. Ese punto de paso se llama condición inicial. Bien. Acá hay una pequeña aclaración que me dice que la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Vamos a comprobar esto gráfica rápidamente, pero tengan en cuenta lo siguiente. No se olviden cómo se calculaba el diferencial de una función. El diferencial de una función. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a f de x, el diferencial de y
se calcula como la derivada de f, f' de x, por el diferencial de x. Eso es lo que ustedes tienen que recordar de cálculo 1. En algún momento, creo que en las últimas clases se estuvo viendo esto. O no me acuerdo, creo que le subieron un video o algo así, no recuerdo muy bien. Pero lo importante es esto es lo único que quiero que rescaten bien. Si ustedes tienen una determinada función, por ejemplo, y igual a f de x, su diferencial, el diferencial de y, es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular el diferencial de tangente de x, por ejemplo, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la tangente, o sea, secante cuadrado de x, por el diferencial de x. Y listo. Si yo quiero calcular el diferencial de x a la quinta, va a ser, la derivada es 5x a la cuarta por el diferencial de x. Siempre se multiplica por el diferencial de la variable independiente. De acuerdo a eso, acá vamos a ver cómo calculo el diferencial de la integral de f de x por dx. Ahí lo tienen. Bueno, el diferencial de la integral de f de x por dx es la derivada de la integral de f de x por dx, por eso está eso, prima, por el diferencial de x. La derivada de la integral, recuerden que la integral de f chica de x por dx es f grande de x más c. ¿Cuánto vale la derivada de esta suma? Y bueno, es la derivada de f grande más la derivada de la constante que vale 0. Y la derivada de f grande es f chica. Entonces lo que ustedes tienen que rescatar acá es ver, a ver si de alguna manera pueden, esta partecita. Tranquila, que yo te digo. El diferencial de la integral de f de x por dx nos da como resultado f de x por dx. Vamos a escribirlo acá para que quede bien clarito. El diferencial de la integral de f de x por dx da como resultado f de x por dx. Eso bien estudiadito. Cuando a una integral indefinida le calculo su diferencial, obtengo todo lo que está bajo el símbolo de integral, o sea, el f de x por el de x. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo hago al revés? ¿Qué pasa si yo hago la integral del diferencial de una función? Bien, la integral del diferencial de una función va a ser igual. ¿Cuánto vale el diferencial de f de x? Es f' de x por dx. Y la integral de f' de x por dx es f chica de x más c. Entonces, lo otro que tienen que rescatar es esta formulita. La integral del diferencial de f de x, f chica de x, es igual a f chica de x, la misma f chica que está acá, más c. Esa formulita. Esto nos muestra que la diferenciación y la integración son procesos opuestos. Por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo acá. Ejemplo. Yo les pregunto, ejemplos. ¿Cuánto vale la integral del diferencial de la cotangente al cubo de x? ¿Cuánto vale eso? Cotangente al cubo de x. Más c. Cotangente al cubo de x más c. Perfecto. ¿Cuánto vale el diferencial de la integral, supongamos, de la raíz quinta de x a la novena
más seno de x por dx. ¿Cuánto vale todo este diferencial? Raíz Lo de quinta de x a la adentro por novena dx. más seno de x por d de x. Bien, vale. Todo lo que está a la derecha de la integral. O sea, es igual a la raíz quinta de x a la novena más seno de x. Todo esto así por dx. Porque es un diferencial, tiene que estar a la derecha el diferencial de x. Última preguntita. Si yo tengo ahora otro ejemplo, supongamos que Profe, tengo... ¿y en ese ejemplo anterior no se agrega el más c? No, no, porque acá estoy diferenciando. El más c se hace cuando uno está integrando. Cuando uno integra, el resultado viene el más c. Pero yo acá estoy derivando de alguna manera. Es una derivada por el de x. A ver, Buen día. quizás te la duda con esto. ¿Sí? ¿Podría disminuir un poquito la imagen para hacer un captura de lo que cerró en la parte de arriba más los ejemplos? Por favor. No, porque se me va a desconfigurar todo el Paint después. Ah, Ya intenté hacer eso una vez y se me desconfiguró todo. A ver, déjame un ratito, ya voy a... Espera que termine este ejemplo y lo hago y luego salgo y vuelvo a entrar. Espera un ratito. ok, gracias. A ver, por Disculpe. último, ¿qué pasaría si yo tuviera la integral del seno de, no sé, x a la octava más 1 por diferencial de x? Tengo esa integral y a toda esta integral la derivo, pongo prima. Prima. ¿Cuánto va a valer? La derivada de toda esta integral. ¿Cuánto vale? Seno de x a la octava más 1. ¿Cómo? Seno de x a la octava más 1. Seno O sea, entre paréntesis. de x a la octava más 1. Perfecto. Ahí está. Bien. ¿No sería también por dx? No, porque yo estoy calculando aquí la derivada, no el diferencial. Acá no dice diferencial, acá dice prima. ¿Está? Sí, profe, O sea, gracias. el diferencial aparece cuando yo calculo un diferencial. Mira el ejemplo, los ejemplos estos. Diferencial de la tangente de x es secante cuadrado de x por diferencial de x. ¿Qué pasaría si yo hubiera puesto aquí, supongamos, seno cubo de x prima? Ahí sería la derivada de seno cubo de x. La derivada. ¿Cuánto va a ser? Bueno, va a ser 3 seno cuadrado de x por la derivada del seno, que es coseno de x. Acá no se pone de x. El diferencial de x no se pone, porque no estoy calculando acá el diferencial de nada. Yo acá estoy calculando la derivada. Profe, ¿podría bajar a los ejemplos de abajo? Bien. Ahí. Ya voy a achicar, voy a hacer una especie de anti-zoom para que hagan la copia de todo. Es lo que me ha pedido la compañera. Ahora lo hago. A ver si pueden ahí. Ahí puede ser. No sé si ven ahí. No, profe, se hizo demasiado chico. Muy chiquito, bueno, lo hagamos un poquito más grande. A ver ahí. Ahí Está sí. bien, profe. Ahí, me voy un poco más arriba. Ahí. Esto, espera, esto hay que borrar porque esto ya pasó. Esto borramos. Profe, ¿puede bajar un momentito los ejemplos a los últimos? Ahí. ¿Seguimos? Espera un segundo, profe. Vamos, que a las 9:30 tengo que terminar. Vamos. 25 minutos, se cierra el boliche.
Ta. Bien. Voy un poquito más arriba si quieren Listo. sacar otra copia y saquen otra copia y si quieren. Bueno. Bien. Salgo de acá del Paint. Ahora vuelvo a entrar de otra manera. Bueno. Bien. Volvamos al PDF. Bien, reglas básicas de integración. Estas formulitas, ustedes ya la tienen, es cosa de estudiarla, acá la vemos rápidamente. La integral de una constante por el de x es la constante por x más c. ¿Por qué? Y bueno, porque si derivan esto, si ustedes derivan kx, el resultado da k. En el caso de la potencia, si ustedes tienen la integral de x elevado a la m, la integral de eso va a ser x a la m más 1 sobre m más 1. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, alguien que me lo demuestre a eso. Y es lo mismo que los ejemplos que había dado usted, profe. Profe. Bien, a ver. Ustedes ahí tienen lo siguiente. Nos dice, la integral de x a la m por diferencial de x va a ser igual. X a la m más 1 sobre m más 1 más c. Obviamente, esto es válido para todo m distinto de menos 1. Porque me anularía el denominador. ¿Cómo puedo demostrar esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Es muy fácil porque yo a esta expresión la puedo ver así. 1 sobre m más 1 por x a la m más 1. Y si yo a esa expresión le calculo la derivada, ¿cuánto me va a dar? 1 sobre m más 1 es una constante, así que la escribo directamente a la constante y multiplico por la derivada de esta potencia. Y la derivada de esta potencia es el exponente, que es m más 1, por x elevado al exponente, m más 1, menos 1. ¿Sí? Le resto 1 al exponente. Y así se simplifica m más 1 con m más 1 y el resultado nos está quedando x elevado a la m. O sea, nos queda, obviamente, la función integrando. Siempre que ustedes deriven esta expresión, o toda, si quieren con la constante, toda esta expresión, cuando ustedes la deriven, si está bien, tiene que dar como resultado la función integrando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, haciendo cálculos rápidos, si ustedes tienen la integral de x a la novena por diferencial de x, eso va a ser igual a ¿qué? A x a la 10 sobre 10 más c. Así de fácil. Es decir, aplican la formulita esta. Cuando m vale menos 1, no se puede aplicar esta fórmula. La integral de x elevado a la menos 1 es una integral que vamos a ver un poco más adelante. Bien. Volvamos al PDF. Profe, Sí.
¿Eso serviría como demostración para esa regla? Claro, es una especie de verificación de que está bien la formulita esta. Es una Ah, bien, verificación más que una demostración. bien, gracias. Bueno, en el caso este, si ustedes dentro de la integral tienen una constante k por la expresión f de x por el de x, un producto entre una constante y una función, esa constante k puede salir del símbolo de integral. Sale de la integral. Y en el caso de tener la integral de una suma o resta, se la puede distribuir a la integral. Esta sería una especie de propiedad distributiva en la suma y en la resta. Bien. Acá veamos, por ejemplo, a ver, supongamos que quiero resolver, a ver, el A, el B, y el C. Bien. Y esta tecnología que nos hace todo lento. Supongamos que quiero resolver esas integrales. Apartado A. La integral de la raíz cuarta de 3 por dx. Bueno, es muy fácil. Esto es una constante. Entonces, la derivada de quién me va a dar esa constante. La misma constante por x más c. El apartado B. Yo tengo la integral de x sobre 9 por dx. Bueno, acá tengo una constante que es 1/9. 1/9 es una constante. Entonces la puedo sacar porque 1/9 está multiplicando a la x. Dentro de la integral queda x por dx. ¿Y cuánto va a ser la integral de x por dx? A ver, alguien que me lo diga. X cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Porque acá tengo x elevado a la 1. M vale 1. Aplicando la formulita anterior es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Y esto es más c. A ver, acá tengan cuidadito. Algunos hacen así. Como yo acá tengo toda esta integral, lo que hacen es, tienen un noveno que está acá adelante y toda esta integral es x cuadrado sobre 2 más c. Y lo ponen así entre paréntesis. Uno de primera intención haría eso. Si uno a esto le aplica la propiedad distributiva, si resuelven esto, quedaría x al cuadrado sobre 9 por 2 es 18, más un noveno por c es c sobre 9. Bueno, pero este c sobre 9 es una constante. Si yo tengo una constante c y la divido en 9, me da una constante. Entonces, a toda esta constante, uno, en definitiva, le puede llamar c mayúscula y se termina el problema. O sea, de ahora en adelante, no hagan esto. A esta integral la tacho y ahora la vamos a hacer así. Integral de x sobre 9 por dx. Saco un noveno. Me quedó la integral de x por dx. Y directamente pongo un noveno y esto es x cuadrado sobre 2 más c. Esa c ya la pongo totalmente fuera. No encerrada así entre paréntesis como en el caso anterior. Que sí está bien, pero es muy engorroso y ya eso no lo van a hacer nunca más. Entonces esto va a quedar como resultado final. X al cuadrado sobre 18 más c. Y ahí terminaría ese integral. La otra dice, esto que está acá, el apartado C, lo pongamos acá. ¿Y cómo resolver? Bueno. ¿Puedes subir un segundito, por favor? Sí, señor. Ahí está. Gracias. De nada. Veamos cómo resuelvo esta integral. Esta integral, como tengo una diferencia, aplico la propiedad distributiva. Voy a tener 18
raíz quinta de x por diferencial de x menos la integral de u por diferencial de x. Tengan en cuenta que el diferencial y la función integrando entre ellos dos hay un producto acá en el medio. Están separados por un producto. Por eso, cuando uno separa en más de una integral, cada integral tiene su diferencial de x. No tiene sentido escribir la integral de, qué sé yo, x, así nomás, y no tiene el diferencial. Eso está pésimo. Siempre tiene que estar el diferencial. Bien. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, el 18 es una constante, la saco de la integral, y dentro de la integral me queda esta raíz quinta, que la puedo escribir como potencia, x a la 1/5, por diferencial de x, menos. ¿Y acá qué tengo? Esa u es una constante, porque acá la variable es x. Entonces, ¿cuánto vale la integral de u por dx? Vale u por x. La constante c la puedo sumar acá si quiero, pero no se lo hace. A la constante c se la suma al final de todo cuando ya no queda ninguna integral para resolver. Veamos acá, sigamos. ¿Profe? Sí, Ahí le ha quedado, o sea, ha sacado uno y le ha quedado uno adentro, o sea, queda integral de uno. ¿cómo, mijo? Ahí sacó la u afuera de la integral y le quedó integral de uno por diferencial de x. Bueno, es otra forma de pensar. Si ustedes quieren pensarlo de otra manera, a esta integral la pueden ver así. U, que es una constante, y queda la integral del diferencial de x. O bien de un 1 acá. Ahí quedaría un 1. ¿La derivada de quién vale 1? X. De x. Por eso acá quedaría u por x. Que es el que está acá. Eso. Bien. Acá, ¿qué tendríamos? Bueno, 1/5 más 1, ¿cuánto me queda? Perdón. Acá me quedaría x, 1/5 más 1 sería 6/5. Ya eso lo divido en 6/5. Luego tengo el menos u por x. Y como ya no quedó ninguna integral, ahí sumo la constante c. Obviamente, esto uno lo puede resolver un poquito simplificando. El 5 lo llevo arriba. El 6 se simplifica con 18, va a quedar 3. 3 por 5 me quedaría 15. X a la 6/5 menos u por x más c. Y ahí está resuelta la integral. Profe, Sí, en los finales tenemos que justificar cada paso, tipo poner integral del producto de una constante y después poner el dominio de la integral, todo eso. no, 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 no. En los ejercicios vos vas directo, lo resolvés y se termina el problema. Solo que el enunciado te diga, indique en cada paso qué fórmula utiliza o qué teorema utiliza o qué propiedad, etcétera, etcétera. Pero si te dice, resuelva tal integral, ustedes resuelven la integral y se termina el problema. Buenísimo. Profe, ¿No? Sí. Profe, una pregunta, ¿por qué el dx se termina yendo arriba de la constante? ¿Cómo que se termina yendo? ¿A dónde estamos? Eh, lo que está en un círculo rojo, Sí. eso, el diferencial de x se va. ¿Por qué? Que se hace la x, digamos, abajo. ¿Cómo que se va? Y o sea, tiene u por dx y abajo tiene ux, se va la d, Sí. digamos. ¿Por qué se va? O sea, no es que se va, mira, pero a ver, agarré este en color verde. Fíjate acá. Mira aquí, es como que vos me digas, acá también se va el de x. Mira, acá tenía este de x, ¿ves? Sí, Y acá se va. Es que no es que sí. se va. Claro, es que no estoy entendiendo lo que es el diferencial, por eso es mi pregunta. Bien, el No estoy diferencial a vos te entendiendo la dice, función del diferencial. el diferencial a vos te dice cuál es la variable. Mira, a ver. Supongamos que vos tenés esta integral. Te dice, resuelva la integral de
t a la quinta por x a la octava por diferencial de x. ¿Está? Resolvamos ese integral. T a la quinta es una constante. ¿Por qué? Porque la variable es x. ¿Cómo sé que la variable es x? Porque el diferencial me lo indica. Ah, listo. Entonces, el t a la quinta lo saco de la integral. Y una vez que saco t a la quinta, deja de verlo t a la quinta, te ha quedado la integral de x a la octava por diferencial de x. Bueno, eso va a ser x a la novena sobre 9 más c. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Está resuelto. Ahora hagamos otra. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería, profe, lo de x a la novena sobre 9? ¿Cómo? Ahí está aplicando las propiedades que mostró recién. Claro, M más 1 sobre M. la integral de x a la octava por diferencial de x, le sumamos 1 al exponente, nos queda x a la novena sobre 9 más c. Estoy usando la formulita esta que estaba acá. Esta. Ah, claro. Gracias. La formulita número no sé cuánto, a ver la que está acá en el PDF. La número 2, la regla de la potencia. Profe, ya que está ahí, ¿la explicó la regla a la 1? Porque justo se me cortó el internet. Sí, la integral de una constante. Por Ah, D. bien. ¿Hizo alguna acotación sobre eso? No, Bien. acá tenés el ejemplo A, el apartado A resuelto. La raíz cuarta de 3 por dx. Raíz cuarta de 3 es una constante, entonces la integral es la misma constante por x más c. Bien, sí, sí. En el PDF. Vean en el PDF. La integral de una constante por dx es la constante por x más c. Bien. Muchas gracias. Vean en este ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahora tengo la integral de t a la quinta por x a la octava por diferencial de t? Bueno, aquí yo ahora veo que t es la variable. ¿Está? Porque el diferencial me lo indica. X es constante. Como Eso sería, X es una constante y está multiplicando, la puedo sacar de la integral. Sale. A ver, esperen un cachito. Vamos a hacer paso por paso los dos ejercicios para que quede bien clarito. Vamos al ejercicio anterior, al primero. Acá. T a la quinta. La T es una constante, entonces la saco. Porque la variable es X. Entonces me ha quedado la integral de X a la octava por diferencial de X. Bueno, eso va a quedar entonces T a la quinta, que era la constante que ya estaba, y esta integral es X a la 9 sobre 9. Y al final sumo la constante C. Con eso está resuelta esa integral. Vamos a la siguiente. En esta integral, la variable es T. La letra T es la variable. Entonces la X a la octava es un número. Lo saco. Porque está multiplicando, puede salir. Y me quedó la integral de T a la quinta por diferencial de T. Entonces esto me queda el X a la octava, que es constante, que ya estaba, y la integral de T a la quinta por dt es T a la sexta sobre 6 más C. ¿Está entendido eso? sí. Y una consulta más. Al final, cuando sale el símbolo de integración, ¿se pone el más C? Las constantes se suman al final cuando ya no queda ninguna integral para resolver. Ah, listo, gracias. Hagamos otro ejemplo, el último. Supongamos que yo tengo T a la quinta por X a la octava por diferencial de P. Mira lo que es eso ahora. Es muy fácil. Aquí la variable es P. No es ni T ni X, es P. Entonces, T y X son constantes. Bueno, esas dos constantes salen. Entonces me queda T a la quinta por X a la octava. Y me quedó la integral de ¿qué? De 1 por diferencial de P. ¿Cuánto vale la integral de 1 por diferencial de P? La derivada de quién me va a dar 1. P. P. Entonces el resultado va a ser T a la quinta por X a la octava por P más C.
Y ahí está resuelta la integral. Si no han entendido esto, entonces vayan a seguir filosofía y letras, chicos, ya, ¿eh? Bueno, ¿está claro? Sí, profe, ahora sí está clarito. ¿Alguna profe. duda? Ahí notan la importancia del diferencial, el sentido que tiene el diferencial. Sí, profe, ahora entiendes que no le encontraba sentido al diferencial, por eso es que no Claro. entendía. Ahí lo tenés ahora. Y Sí, sí, ahora sí. es lo más Profe. importante quizás, porque te indica cuál es la variable. ¿Qué pasaría si yo vengo acá ahora y te planteo esta integral? ¿Cuánto vale la integral de t al cubo por x a la novena, por p a la sexta, por z a la quinta? Ahí está. Resolveme esa integral. Son todas constantes. No, Tiene ni que ver sabe un cuál es la diferencial. variable. Contrario del diferencial. La integral, así como está, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tiene el diferencial. Así que vos no sabés acá cuál es la variable. Profe, Ahora, pero el vengo, diferencial, si ahora él... no eso, le coloco el diferencial, te pongo diferencial de m. Ahí está, ¿ves? Mira, vos ahora sabés quién es la variable. La variable es m. Pero también en lugar de m, podría haber puesto otra letra, z. Ahora vos sabés que la variable es z. Y el resultado sería diferente a que si la variable yo acá hubiera puesto x. O sea, el diferencial tiene que estar siempre. Si no está el diferencial, no tiene sentido la expresión. Bien. ¿Ustedes tienen clase ahora? Sí, tenemos práctica de esto. Sí. Cálculo. A las 10. Sí. Bueno, yo sí me voy a extender un poquito porque ingresé tarde por problemas, no podía ingresar, no sé qué me pasaba acá con la computadora, o qué sé yo, los links que me dieron, etc. Bien, así que nos vamos a quedar un poco más. Por último, resolvamos el ejercicio, el apartado F. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta. El diferencial de x, en este caso, ¿también sería la base del rectángulo de la suma de Riemann o no? No, espérate, no te adelantes. No te adelantes, espérate. No. Recién está empezando a gatear y voy a querer correr en la maratón. Párate un minuto. Tranqui. Hay que correr antes de caminar, a veces dice Ironman. Sí, pero sí, a la larga o a la corta se puede decir que sí, es como que equivale, no es lo mismo, pero equivale a eso. Bien, a ver, veamos cómo resolvemos esta integral. Vean que acá nosotros tenemos la integral de un cociente. Bueno, en las reglas básicas que nosotros teníamos, no hay ningún cociente, vean. ¿Ve? Aquí, los formulitos tengo la integral de una constante, de una potencia, de una constante por función, o sea, hay un producto, pero entre una constante y una función, y la de suma o resta de funciones. No tengo cociente. Entonces, ¿cómo la resolvemos esta integral? Vamos a hacer lo siguiente, es muy fácil. Integral, voy a distribuir la raíz de x en esta suma y resta. Voy a tener 3x a la octava sobre raíz de x, menos 5 raíz de x sobre raíz de x, más 2 sobre raíz de x, por diferencial de x. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Está bien eso? Falta paréntesis. Muy bien, perfecto. El paréntesis obligatorio porque ahora tengo suma y resta. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar todas estas expresiones. Esta raíz de x se simplifica con esta. Y acá yo tengo 8 menos un medio. O sea, acá me queda la integral de 3x y 8 menos un medio. Hago una resta ahí. 8 menos un medio. 2 por 8, 16, menos 1, 17. Acá queda x a la 17 medio. Menos el 5. Y más 2 por x
a la menos un medio. ¿Sí? Todo esto por el diferencial de x. Profe, O sea, lo que hago es... Profe, ¿no es 15 medio? Ok, hice, sí, exactamente. 15 medios. Lo hice de gusto para ver si estaban despiertos. Bien. ¿Sí? 8 menos un medio es 15 medios. Muy bien. Y ahora, a continuación, ya escribo el resultado final, porque acá me han quedado 3 expresiones cuyas integrales son inmediatas. Vean cómo voy a hacer. Pongo el 3, que es la constante. La integral de x a la 15 medios le sumo 1 al exponente. Me va a quedar x a la 15 medios más 2 más 1. ¿Cuánto es 15 medios más 1? 17 medios. Entonces yo voy a poner acá 10 elevado a la 17 medios. Y esto tiene que estar dividido en 17 medios. Ese medios, ese 2 que estaría acá abajo, lo llevo directamente hacia arriba. Menos. La integral de 5 por diferencial de x es 5x. Más. Escribo el 2, que es la constante. La integral de x a la menos un medio. Le sumo 1 al exponente. Menos un medio más 1 me da un medio. Y a eso lo divido en un medio. Pero ese 2 lo llevo hacia arriba. ¿Me están siguiendo? Sí. Y a eso le sumo la constante c, porque ya no me quedó ninguna integral para resolver. Esa es una forma. Otra forma. Lo voy a hacer ahora por otro camino. Quizás mostrando los mejores pasos, pero ya para que sea más rápido. Es 3x a la 17 medios sobre 17 medios menos 5x más 2 por x a la 1 medio sobre 1 medio más c. Y ahora acomodo todos los numeritos y nos va a quedar. Este 2 pasa para arriba y va a quedar 6 sobre 17 por x a la 17 medio menos el 5x más este 2 pasa para arriba, 2 por 2 me queda 4x a la 1 medio más c. Y ahí está resuelta la integral. O sea, no necesitan estar escribiendo la integral de esto menos la integral de esto más la integral de esto. Estar poniendo, si tengo acá una expresión de 3 términos, escribir 3 integrales. Si tuvieran 20 términos, 20 integrales. No, no tiene sentido estar perdiendo tanto tiempo. Si cada término ya es inmediato, si ustedes ya tienen su primitiva o su antiderivada inmediata, directamente ya le escriben. ¿Tá? Una, la otra y la otra. ¿Puede ser un Cuando poco para arriba, queda- profe? ¿Cómo? Un poquito arriba si le saco una foto. Ahí está. Cuando ya no tienen ninguna integral para resolver, suman la constante c. Claro, profe, lo que yo he hecho he hecho la integral de cada uno de esos términos y después he puesto 3c, digamos. No. Pones c y se acabó. Se suma c al final de todo. Claro. Sí, eso lo he Bien. visto así resuelto. Profe, una pregunta, si hubiésemos puesto el diferencial de x solamente para 2 términos en vez de los 3, el tercer término hubiese sido una constante. ¿Cómo? O sea, si el paréntesis incluyésemos solamente, por ejemplo, no incluyésemos el 2 sobre raíz de x en el diferencial de x, ¿el 2 sobre raíz de x sería una constante en ese caso? No, mi hijo, no. Toda la expresión es f de x, la función integrando. Como está todo dentro del símbolo de integral, todo eso está multiplicado por el diferencial de x. No puede haber una cosa dentro de la integral que no tenga el diferencial de x. Ah, bien. No. Siempre que está el símbolo de la integral, siempre la expresión es una cosa así. Es la integral, una expresión por un diferencial.
diferencial de alfa. Siempre así es la estructura. No puede Bien, ser de buenísimo. otra manera. Profe, una pregunta. ¿Usted va a seguir con la práctica ya directamente o va a cortar en algún momento? No, yo termino la teoría, ahora voy a terminar la teoría, espero en 10 minutos más o menos termino de dar la clase y ustedes ya van a tener un pequeño descanso y siguen con la práctica, ya con otra profesora. Ah, perfecto, gracias. Bueno, volvamos al PDF. Bueno, ya está esto, ya está. Bueno, acá tienen un teorema que me habla de la integración de las funciones trigonométricas. Todas estas formulitas surgen de saber las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, todo esto se la tienen que estudiar. La integral del seno de x por dx es menos el coseno de x. La integral del coseno de x es seno de x. ¿Todo por qué? Porque si yo derivo el segundo miembro, obtengo la función integrando. La derivada de menos coseno de x es el seno de x. ¿Mm? La derivada de la tangente de x es la secante cuadrado de x que está ahí. Y así. Todas estas formulitas de memoria bien estudiadas. Hago por ejemplo el apartado A. Vamos a hacer el apartado A. Esta integral. ¿Cómo la resuelvo? Muy fácil. Vamos por acá, igual. Acá tienen. Un cuarto es constante, lo saco. La integral del coseno de x por dx es el seno de x. ¿Por qué? Y porque la derivada de seno de x es el coseno de x. Así de fácil. Menos. Acá tengo el pi, un número. 1 sobre pi. Es una constante. 1 sobre pi. Y me ha quedado la integral de la cosecante cuadrado de x por dx. ¿Cuánto es la derivada de qué función me da cosecante cuadrado? Si ustedes ven la reglita, ¿De la cotangente? Si no me equivoco. Menos la cotangente. Tienen que ver acá la formulita, estudiársela bien, ahí tienen. Acá está. La integral de cosecante cuadrado, ahí la tienen, es menos cotangente de x. Algo me acuerdo. Así me gusta. Entonces acá tengo que poner por, o sea, uno básicamente pondría por menos cotangente de x, así. Pero lo que uno puede hacer y gana tiempo, hace lo siguiente. No pone así. Esperen que borre. Y ponemos así. Menos, con menos se va a hacer más. Acá va a quedar un más. Y pongo directamente cotangente de x. Como ya no quedó ninguna integral, sumo la constante c y se terminó el problema. Ahí está resuelta la integral. Entonces, son pequeños ejemplos para que ustedes vean el uso nada más de las formulitas que ya tienen que ir estudiándoselas bien para la semana que viene. Acá tienen el apartado B, lo tienen resuelto en el PDF. Bueno, acá hay un ejercicio también de la cartilla de la práctica, que supuestamente ustedes la tienen. Aquí está. El ejercicio dice, ejercicio 6 de la página 2. Ejercicio 6. Determine la ecuación de la curva y igual a f de x sabiendo que su gráfica pasa por el punto 0,7 y que la derivada de f es esto, 3/5 seno de x más x a un tercio. Bien. Ahí está. Entonces, ¿cómo la van a resolver? ¿Cómo resolvemos eso? Integramos y con el punto sacamos la c. Señor, vamos para ver aquí, vamos al Paint de nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Vamos a hacer así. Integra f' de x por diferencial de x. Ustedes con eso saben que estoy obteniendo el f de x, pero voy a tener el más c. O sea, me queda la integral de 3/5 seno de x más x a la un tercio. Todo esto lo encierro entre paréntesis por diferencial de x. Todo esto es inmediato, o sea, yo voy a tener 3/5, que es la constante. La integral del seno de x es menos el coseno.
Entonces acá voy a poner el menos adelante y pongamos coseno de x. Más. Esto es una potencia, entonces va a ser x elevado a la 1/3 más 1 es 4/3. Entonces pongo x a la 4/3 sobre 4/3 y al 3 lo llevo hacia arriba. Más c, porque ya no me quedó ninguna integral para resolver. Ahora me dicen el punto 0,7. Ajá, quiere decir que f de 0 tiene que valer 7. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser f de 0? Reemplazo la x por 0, va a ser menos 3/5. Coseno de 0 más 3 por 0 elevado a la 4/3 sobre 4 más c. Y a eso lo igualo a 7. Esto me sirve para calcular la constante c. Bien. El coseno de 0 vale 1. Esto se hace 0, así que desapareció todo y de ahí despejo el valor de c. Me va a quedar 7. Y acá me queda menos 3/5, lo paso sumando, más 3/5. O sea que el valor de esto es 5 por 7, 35, más 3 me queda 38/5. Y ahora doy la respuesta al problema. ¿Qué me pedía? Y igual a f de x. Entonces escribo, pongamos acá, respuesta. Y es igual a f de x. Profe, o sea, en ese tipo de problemas sería integrar y a la integrada reemplazar el valor del punto. Claro, para calcular la constante c. Entonces escribamos. El resultado final es... Una pregunta, ¿nos van a dar ejercicios así, pero solamente con la abscisa o la ordenada y no los dos puntos? No. Tenés que conocer un punto de paso. Ajá. Tenés que conocer el punto de paso. Si no, el problema estaría mal planteado, mal dado. Pongo acá y ahora reemplazo la constante que valía 38/5. Y ahí está resuelto el problema. O sea, la primitiva que pase por el punto 0,7. ¿No? Exactamente. Esta es la función o la curva que pasa por el punto 0,7 y su derivada es lo que te indicaba acá el problema, el f' de x. Bien. Bueno, acá tienen otro teorema que es sobre las integrales que me dan como resultados las funciones inversas trigonométricas. O sea, todos salen de las derivadas que ustedes ya conocen. La integral esta es el arco seno de x. O bien, menos arco coseno. Nosotros utilizamos generalmente el arco seno, sin el signo menos. O sea, ustedes traten de estudiar bien de memoria la 1, la 2 y la 3. Las otras, no, estas tres no las necesitan. Una cosita, acá en el ejemplo 5, acá dice, apartado B, apareció el diferencial de t 2 veces. El de la derecha, táchenlo, eso está mal. Queda el de t sobre eso. Voy a copiar y vamos a resolver este ejercicio. Resolvamos ese ejercicio. Ya vamos a terminar. Estoy muy atrasado, pero bueno. Ya no sé cómo vamos. En la clase que viene vamos a tener que meter mucha velocidad. Espero no tener problemas nuevos. Esta integral. ¿A dónde tendríamos que haber llegado teóricamente? Hoy tendríamos que haber llegado a ver notación sigma. Hasta ahí tendríamos que haber llegado. De todas maneras, no se preocupen. El jueves lo hacemos todo. Resolvamos esta integral. Pongo la integral de fracción dt sobre dentro de la raíz cuadrada, saco factor común 16. Entonces me queda 1 menos t cuadrado. Distribuyo la raíz cuadrada. La raíz de 16 es 4. Entonces, como es 1/4, directamente lo saco de la integral. Y nos queda la integral de dt sobre la raíz de 1 menos t cuadrado. Y eso es, la derivada de quién vale 1 sobre raíz de 1 menos t cuadrado. Eso es arco seno de t.
O sea que el resultado final va a ser 1/4 por el arco seno de t más c. Y ahí terminó la integral. ¿Mm? Ahí está resuelto. Bueno. A ver si hay algo más, creo que ya no. Sí, notación sigma. O sea, yo tendría que ahora continuar con notación sigma, esto, ejemplo, este teorema, esto, resultado, bla, 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 hasta acá, hasta área de una región del plano sin ver. Nos queda poquito. Esto que está acá lo vamos a ver ya el jueves que viene, el jueves de esta semana. Bueno, lo dejamos aquí, chicos. Tienen un pequeño descanso. Bueno, Disculpe, profe. ¿podría poner el Paint otra vez? A ver el Paint, estamos acá.